Masejet Sotá, Daf Memjet Amud Alef 48a, pero comenzamos las últimas dos líneas del Daf anterior. Dice la Gemara, Yohanan Kohen Gadol He'evir Otayata Maaser Vejule. Mencionamos en la clase anterior, en la Mishnah, que Yohanan el Kohen Gadol anuló el Vidui Maaser. ¿Qué es el Vidui Maaser? Aunque lo dijimos en la clase anterior, lo repito. Cada 3 años la persona confesaba que dio todos los Maasrot, todos los diezmos de los años anteriores como se debe. ¿Sí? Yohanan el Kohen Gadol anuló este Vidui Maaser. Pregúntale a Mara Itama, ¿por qué lo anuló? Dice Rabbi Yossi Rabbi Haina, Amar Rabbi Yossi Rabbi Haina al Fishen no timo toque tikuno de Rahamana Amar Diabel al Viim veanan kayavina en la Kohanim. Dice Rabbi Yossi Rabbi Haina, ¿por qué? Porque el Maaser Rishon, el primer diezmo, no lo hacían de la manera adecuada. ¿Quién se lo tenían que dar? A Leví el Maaser Rishon, el primer diezmo. ¿Y ellos se lo daban a quién? Al Kohen. Ya que no lo daban de manera correcta, no podía mantener la costumbre de confesar que lo hizo correcto, porque no lo hizo correcto, se lo daba al Cohen en vez de dárselo al Levi. Pregunta la Emara Velud y Ashar Maasrot. Dice la Emara, bueno, está bien, si el primer diezmo lo hacía mal, pues que confiesen para el resto de los Maasrot que lo daban bien. ¿Por qué lo anulaste completamente el Vitui Maaser? Manténlo para el resto de los Maasrot, para Maaser Ani, para Maaser Sheni. Dice la Emara Marresh Lakish, Kol Bait Shen Mitvadeh al Maaser Rishon, Shuv En Mitvadeh al Shar Maasrot. Maitama Marabaye Hilu Patahu Bakatuv Tejila. Dice la Emara, cualquier persona que no puede confesar respecto al primer Maaser, no confiesa el resto de los Maasrot. ¿Por qué? Porque ya que el versículo, cuando empieza, los versículos que uno lee, el texto, los versículos que uno lee en Vitui Maasrot empieza con Maaser Rishon, con el primer Maaser. Si no lo haces bien ese, no puedes confesar ese, pues no puedes confesar el resto, porque no puedes decir el versículo completo. Así nos explica Abaye. Sigue diciendo la Gemara Michlal de Afrushavu Mafreshe. Lo que sí vemos de aquí es que el Maaser Rishon en ese entonces sí lo daban, el primer diezmo. El problema era que no lo daban correcto. En vez de dárselo al Leví, se lo daban al Cohen, pero sí lo separaban las personas de la cosecha. Pregunta la Gemara, pero no me cuadra, porque veja de Tania Afu Bitel et Avidu vegazar la demay lefi shalach bechol gevul Israel ver'a she'en mafreshim el teruma gedola bilvad u'maaser rishon u'maaser sheni mikzatam maasrim u'mikzatam en maasrim amar lahem banai bou ve'amar lachem כשם שתרומה גדולה יש בה עבור מיתה כך תרומה מעשר ותבל יש בהם עבור מיתה ועמד והתקין להם הלוקח מפירות בעם הארץ מפריש מהם מעשר ראשון ומעשר שני מעשר ראשון מפריש ממנה תרומת מעשר ונותן לכהן ומעשר שני עולה ויאכלו בירושלים מעשר ראשון ומעשר עני המוציא מחברו עליו הראיה. Dice la Gemara, no me cuadra porque en la baraita está escrito que Yohanan Kohen Gadol sí anuló el Vitui Maaser y decretó sobre el Demay. O sea, dijo que cuando una persona compra frutas de una mares que no sabemos si sacó Maaser o no, en vez de estar averiguando, siempre tiene que sacar Maasrot. Y explica la baraita por qué. Porque él fue a averiguar si efectivamente la gente cumplía con Trumot y Maasrot y se dio cuenta que los Amei Haaretz sacaban Terumá Gedolá, que es el 2%, Bedoní, ¿sí? 2%, pero no sacaban Maaser Rishon, pero respecto a Maaser Rishon, Maaser Ani, parte lo sacaban y parte no lo sacaban. Y vino ahí Yohanan Kohen Gadol, le dijo eso, empezó a fortalecer al pueblo de Israel y decirles, queridos hijos, quiero que sepan, de la misma manera que ustedes sacan Terumá Gedolá, ¿por qué? Porque si no sacas, hay mitad, hay una muerte espiritual. También si no sacas Trumat Maaser y Tevi y Estebel, o sea, si no sacas Maaser Rishon, también es mitad de Shamayim. Entonces es importante que saquen. Y por eso fortaleció este tema y vino y decretó que cualquier persona que compra frutas de una Maaretz siempre tiene que sacar, aparte de Terumá Gedolá, también tiene que sacar Maaser Rishon y también Maaser Sheni. Tiene que separarlo. Maaser Rishon, del diezmo primero que saca un diezmo, y eso se lo da al Cohen, y del Maaser Sheni se lo come en Jerusalén. Y después el Maaser Rishon y el Maaser Ani, que a veces se daba Maaser Sheni, a veces Maaser Ani, dependiendo del año que estaba, no era necesario dárselo al Leví o al pobre. ¿Por qué? Porque eso como es duda, como es de una madre, es que tenemos duda que sacó, entonces Motzime Javeró la barraya, uno tiene que tener prueba, el Leví o el pobre tiene que tener prueba que no lo sacó para que se lo den él. Aquí no tenemos prueba porque es duda, entonces lo puede mantener él. Pero de todas maneras vemos aquí en esta baraita aparentemente que él vio de que el problema era que no sacaban Maaser Rishon. Y antes nosotros que dijimos, sacaban Maaser Rishon, pero lo sacaban mal, se lo daban al Cohen en vez del Leví. Entonces decide cómo es la cosa. Dice la Gemara, no te voy a explicar. Tarte tiken, vitel vidui de Javerim, vegazar la demeshal shelamei haaretz. En verdad, dice la Gemara, hubo 2 takanot por 2 razones diferentes. La primera era que anuló el Vitui Maaser, la confesión del Maaser. ¿Por qué? Porque inclusive los Talmidei Jajamim, que sí sacaban Maaser Rishon, pero lo sacaban mal. Y eso es lo que mencionamos antes. Los Talmidei Jajamim, los que saben, sacaban Maaser Rishon, pero se lo daban ¿a quién? Al Cohen en vez del Leví.
Y después decretó sobre el Tmai, que es de una Maaretz, no de un Tamid Jajam, de lo contrario, un Tamid Jajam, las personas que no saben, sí, decretó sobre eso, que siempre hay que sacar Maaser Rishon. ¿Por qué? Porque seguramente no sacaban en absoluto Maaser Rishon. Entonces, efectivamente, habían dos fenómenos. En los Talmidei Jajamim, las personas que saben, se sacaba Maaser Rishon, pero se sacaba mal. Eso es lo que mencionamos antes. Se la daban al Cohen en vez de al Leví. Y en los Amearetz, el problema era que ni sacaban. Y por eso decretó que el Tmai siempre tiene que sacarse el Maaser, como mencionamos en la Baraita ahorita. Sigue siendo la llamada Beafu Bitele Tamea Orerim. Vimos que en la Mishnah de que él anuló los despertadores. ¿Qué significa despertadores? ¿Qué significa eso? Yohanan Kohen Gadol, ¿sí? Él anuló los despertadores. ¿Qué se refiere a eso? Mai meorerim amar Rahavá, dice Rahavá, bechol yom vayom shayu omdim, leviim al adujan, veomrim, ura la matishan, amar laem, vechiyeshen al lifnei hamakom, valo kvar neemar, hinelo yanu berishan shomer Israel, ela, bezman sheIsrael sheruim betzal vemoto olam benachad de shalva, lekach neemar, ura la matishan Hashem. Dice la Gemara, ¿qué se refiere a despertadores? Dice Rahavá, cada día y día los Levíim, cuando se paraban en la plataforma, en el Duján, el Bet Hamikdash, para cantar en los Korbanot, decían, Ura lama tishan, le decían a Dios, despiértate, ¿por qué duermes? Y le dijo Yohanan Kohen Gadol, ¿y cómo tú le dices eso a Dios? ¿Acaso tú piensas de que Dios está dormido y hay que despertarlo? Está escrito que Akadosh Baruj Hu y Nelo Yanu Berishan Shomer Israel nunca duerme, él siempre cuida al pueblo de Israel. Tenemos que decir obligatoriamente que se refiere es que nunca duerme. Lo que se refiere a decir es que cuando el pueblo de Israel está en sufrimientos y el resto de las naciones están tranquilos, es como si fuese que Dios está dormido, como si fuese, ¿no? Obviamente no está dormido. ¿Por qué? Porque no estás pendiente, o sea, estás dormido y no estás, mira cómo el pueblo de Israel está sufriendo. Y por eso decían los Levíim a Kadosh Baruj Hu, Ura la matishan, Dios, por favor, ayúdanos, sácanos de los sufrimientos. Eso vino Yohanan, o sea, eso es lo que despertaba a Dios, como que si fuera despertadores. Entonces, estas personas, los de Levíim, eran en ese momento como despertadores con Dios, decían, por favor, apoya al pueblo de Israel que está sufriendo, al resto de las naciones no. Y eso fue lo que Yohanan Kohen Gadol anuló, porque no es bonito que uno le diga a Dios, despiértate, ¿qué estás haciendo? Como si, no es bonito que uno le hable así a Dios. Sigue diciendo la Gemara Betanokfim. También Yohanan Kohen Gadol anuló a los huelguistas. ¿Qué pasó? Mainokfim. ¿Qué huelguistas? ¿A qué se refiere? Amar Rabbi Yudá Shemuel, Shayu Mesartim la Egel Ben Karnav, que de Sheipol Dam Be'enav. Ataiu Bater Mishun de Mejezeki Mumá. Dice la Gemara a las personas, dice Rabbi Yudá en nombre de Shemuel, la gente que traía korbanot, las personas le cortaban al becerro que traían como korban en la cabeza, entre los cuernos, para que le salga sangre y la sangre le caiga al ojo, y así, cuando la sangre le caiga al ojo, le enciegue la vista, y cuando le hagan shejitá al sacrificio va a ser mucho más tranquilo, no se va a mover mucho porque ya está ciego. Dice la Gemara, él anuló eso, ¿por qué? Porque parece como si fuese un defecto físico, lo cual está prohibido en un corbán. Entonces por eso él anuló esto. Pregunta la Gemara, pero no pregunta la Gemara, sigue siendo la Gemara Matrit Intana, Shayu Joftim todo en Maklot, que derecho lo hacemos todo lifnei abodazara. Amar la Emad, mateate machinim nevelot mizbech, nevelot shachitle, el terefot, shema nikava krum shel hamoach. Dice la Gemara, en la Baraita está escrito que lo que hacían estos huelguistas era que le pegaban, le golpeaban con un palo al becerro, al corbán, antes de hacerle shejitá. ¿Para qué? Como de la misma manera que lo hacían cuando hacían abodazara, ¿sí? Cuando hacían idolatría, que también le pegaban antes. ¿Y esto para qué? Para que se calme cuando le vayan a hacer shejitá. Y esto es cuando vino Yohanan Kohen Gadol y anuló esto y dijo, mira, ¿hasta cuándo vas a darle de comer nevelot al altar? Pregúntale a la Gemara, ¿por qué nevelot si le hacían shejitá y nevelas cuando no se le hace shejitá? Dice, no se refiere terefot. ¿Qué significa terefot? Terefot, ¿por qué? Cuando le pegaban en la cabeza con el palo, muy probablemente podían hacerle un hueco en la membrana del cerebro, y eso es un defecto, y no se puede traer un corbán con defecto al mizbeach. Sigue diciendo la Gemara, Amad vitkin lahem tabaot bakarka, que fue, sigue siendo la Baraita. Amad vitkin lahem tabaot bakarka. ¿Qué hizo entonces Yohanan Kohen Gadol? Anuló estas acciones, esas conductas, y dijo que de ahora en adelante el Bet Hamikdash hay que poner como unos anillos, ¿sí? Para que puedan meter el animal la cabeza ya dentro de hacer el shejitar. Toda la idea de pegarle en la cabeza o de cortarle un poquito la cabeza era para que estén tranquilos y le puedan hacer la shejita tranquilo y no se esté moviendo. ¿Qué hizo él? Hizo unos tapadot, unos anillos para que lo pongan en el piso y así puedan meter la cabeza del animal ahí y ya no se pueda mover y así hagan la shejita tranquilo y no tengan problema con eso. Mencionamos en la Mishnah que hasta sus días había un martillo golpeando en Jerusalén. ¿Qué pasó? Y él lo anuló. ¿Qué pasó? Dice la Gemara, Bejulosh el Moed. En Jol Moed está escrito que no se puede trabajar, ¿sí? Pero cuando es Letzorech Davar Ha'aved, cuando es por necesidad, porque hay una pérdida muy grande, se puede trabajar.
Entonces la gente en Jerusalén trabajaba con martillos. En Jolamuet, cuando era el Tzorech Davar Aved, él dijo que el Tzorech Davar Aved está prohibido seguir trabajando el Tzorech Davar Aved en Jerusalén. ¿Por qué? Porque cuando es con martillo. Porque como se escucha y todo el mundo lo escucha, la gente no sabe y es como que, como se escucha hasta muy lejos de ese trabajo, es un desprecio para la festividad. Kol yamav lo haya adam tzarich lishol al ademai, que te hambran. Mencionamos en la Mishnah que nunca la persona, en los días de Yohanan Kohen Gadol, nunca la persona tenía que preguntar a su compañero sobre un demai si le sacaron maser o no. ¿Por qué? Por lo que dijimos antes. ¿Qué dijimos antes? Que Yohanan Kohen Gadol se encargaba de que siempre en demai no hay lo que preguntar. Tiene que sacar siempre maser. Entonces, ¿qué va a preguntar? ¿Sacaron maser o no sacaron maser? No hay lo que sacar maser. Y por lo tanto decimos que ¿qué? De que por eso decimos que en sus días no era necesario preguntar sobre el demai. Sigue diciendo la Gemara. La Gemara trae una Mishnah que nos dice lo siguiente: Mishebatla Sanedrin, Batel Hashir mi beta mishtaot, Sheneemar Bashir lo ishtu yain vegomer. Nos dice la Mishnah, desde que se anuló el Sanedrín en el Bet HaMikdash, la Corte Suprema, ¿sí? Se anuló, se prohibió la música en los lugares que se toma vino. O sea, la alegría demasiada se anuló. Como está escrito en el versículo de Yeshaya, Bashir lo ishtu yain. Cuando están tocando música, no pueden tomar vino. ¿Y cómo sabemos que esto fue cuando se anuló el Sanedrín? Que este versículo está hablando cuando se anuló la Corte Suprema. Eso lo vamos a ver en la Gemara. Sigue diciendo la Mishnah, Mishemetu Neviim Rishonim, Batlu Urim Betumim, desde que se murieron los profetas primeros, en el momento del Bet HaMikdash primero, se anuló el Urim Betumim. ¿Qué es el Urim Betumim? Lo que estaba en el Hoshen, que de ahí salían todas las respuestas importantes, todas las decisiones importantes. Mishechara Bet HaMikdash Batel HaShamir Venofet Zufim, desde que se destruyó el Bet HaMikdash, se anuló el Shamir. ¿Qué era el Shamir? Vamos a ver más adelante que era un gusano, un estilo de un gusano que cortaba. Vamos a ver exactamente qué hacía el Shamir. E igualmente se anuló, o mejor dicho, no se encontraba tanto el Nofet Zufim. ¿Qué es Nofet Zufim? Vamos a ver en la Gemara. Upaskuan she'amana mi Israel sheneemar oshia Hashem ki gamal hasid. Sigue diciendo el versículo kifasu emunim. También se anularon las personas con emuná, con fe de verdad. Se anularon de una vez se destruyó el Bet HaMikdash. Sigue diciendo la Mishnah, Rabbi Shimon ben Gamliel omer he'id Rabbi Yoshua miyom shechara Bet HaMikdash iyon shem boker alav velo yarad datar libraja venital ta'ama perot. Dice Rabbi Shimon ben Gamliel, atestiguó Rabbi Yoshua que desde el día que se destruyó el Bet HaMikdash no hay un día que no hay una maldición, Barminan. Y todos los días que siempre cae el rocío antes era verajá, era bendición. Ahorita que cae el rocío después de la destrucción del Bet HaMikdash, ¿qué es? Lo contrario, maldición. Y adicionalmente se le sacó el sabor de las frutas una vez se destruyó el Bet HaMikdash. Rabbi Yossi Omer afnital shuman haperot. Rabbi Yossi dice que adicionalmente se anuló las riquezas de las frutas, o sea, la proteína, todo el contenido que tiene la fruta, las riquezas, también después que se destruyó el Bet HaMikdash se anuló. Rabbi Shimon ben Elazar Omer hatahara natla et hatam ve'etareach ve'hamasrot natu shuman adagan. Cuando la pureza paró del pueblo de Israel, eso causó que el sabor y el olor de las frutas se fueron. Igualmente, los masrot, la gente paró de sacar diezmos, como estábamos hablando antes, los masrot. Y adicionalmente, como dijo en la opinión anterior también, las riquezas de las frutas, del trigo, de todo, se sacó. O sea, la verajá paró de venir al mundo. Cuando empezaron con temas, con una conducta promiscua, znut y keshafim, brujería y demás, eso acabó que no haya nada, ni comida y que venga hambruna. Dice la Gemara, mencionamos al principio de la Mishnah que una vez se anuló el Sanedrín, ya no se podía más cantar tomando vino. Y trajimos un versículo en Yeshaya que dice, Bashir lo ishtu yain, cuando se canta no se tomará vino. Pero pregunta la Gemara, ¿cómo sabes que eso pasó cuando se anuló el Sanedrín? No tenemos una fuente para eso. Dice la Gemara, tenemos otro versículo. Amar Rabunabre de Rabbi Yoshua, de Amar Kras, de que ni Mishar, los ancianos que estaban en el portón, o sea, el Sanedrín, que se encontraban en el portón del Bet HaMikdash, Shabetu, cuando se fueron, Shabetu Bajurim en Ginatam, se paró de cantar, o sea, con el vino. Pero necesitamos los dos versículos, porque aquí no está escrito una prohibición. Aquí está escrito nada más lo que pasó. La prohibición contundente está escrito en otro versículo. Entonces uno complementa el otro. El versículo de la Mishnah se necesita para complementar, Shimon, al versículo de la Gemara. Sigue diciendo la Gemara, Rab Udna de Shamaz Dimbrate Aker. Dice Rab, una oreja, un oído que escucha música, ¿sí? Así dijo Rab como que maldijo a su generación, que sea arrancada. Así. Vamos a explicar a qué, o sea, no se debe escuchar música después del Bet HaMikdash, pero vamos a ver a qué se refiere esto. Amar Rabazimra de Betahur Babe Sefash Neemar Kol Yeshorer Bajalón Joreb Basaf Kiarzaera. Dice Raba, cuando una persona en la casa tiene música,
eso trae destrucción en el portón, en el umbral de la casa, como está escrito en el versículo que mencionamos. Pregunta la Gemara, Mai ki arza era, Amar Bizhak, Beta Mesubach Barazimir, el afilum Beta Mesubach Barazimir, cuando dice el versículo, Ki arza era, se refiere a decir que aunque sea una casa que está hecho de qué, una casa que está hecho de troncos, de madera, de cedro, que es una madera muy fuerte, aún así va a venir la destrucción. Aunque es una madera de cedro, que es como si fuese una ciudad fuerte, aún así cuando hay música en la casa, va a venir la destrucción. No se asusten, vamos a ver qué tipo de música. Amar Rabashe, Shma mineki matchil jurba, besifa matchil shenemar, joref basaf. Lo que sí vemos de este versículo dice Rabashe, que cuando viene la destrucción en una casa, empieza desde dónde, desde el portón de la casa, desde la puerta, desde el umbral, como está escrito en el versículo, joref basaf, o sea en el umbral. Veibai tema meaja, podemos aprender esto mismo de otro versículo en Yeshaya, usheiya yukachar. Que está escrito que cuando las casas están solas, solitarias, vienen los shedim, ¿sí? Los demonios, y perjudican y hacen un daño en el shar. ¿Qué es el shar? El portón, o sea, el umbral. Amar Marrabashe, le diría Hazileo Menagaj Kitora, dice Marrabashe, efectivamente yo lo vi con mis ojos, que un demonio en una casa que estaba solitaria, un demonio, un shed vino, y le golpeó a la puerta y la dañó y empezó con la destrucción, como si fuese un toro que está corneando a la puerta. Sigue diciendo la Gemara Marrabuna, Zimra de Nagde u de Bakre Shari. Cuando son canciones para incentivar el trabajo, como por ejemplo las canciones que escuchaban los transportadores de un barco o los aradores, si los que araban la tierra, está permitido. ¿Por qué? Porque lo hacían para trabajar, para incentivar el trabajo. Sin embargo, de Gardae Asir, las canciones que escuchan los tejedores, las tejedoras, eso está prohibido. ¿Por qué? Porque lo escuchan para eso, que en el tiempo de antes la música se escuchaba así para uno olvidarse de Dios, para desconectarse de Dios, para, ¿cómo se dice? Para frivolidad. Para frivolidad. Sigue diciendo la Gemara Ravuna Batel Zimbra, Kamea Vaze Bezuza, Umease Agite Bezuza, Velo Ibai, Ataro Hazaz Alzel Be, Ibai Avaza Bezuza, Velo Mishtakaj. Escuchen bien, Ravuna en su generación decretó que no escuchen música. Todo esto es por la destrucción del templo. Como no tenemos templo, que uno va a estar olvidándose tanto. Y cuando él decretó eso y la gente cumplió, miren la bendición que llegó. Pasó que en sus días 100 gansos costaban solo un zuz. Y 100 CA de trigo costaban solo un zuz, había demasiado, o sea, una abundancia de gansos, de animales, de cosecha, de todo. Y aún así no había quien lo compre. Aún así que estaba regalado, que estaba barato. ¿Por qué? Porque había tanta abundancia. Sin embargo, vino Rav Hasda después y despreció ese decreto que él dijo que no hay que escuchar. Dijo, sí, escuchen. ¿Y qué pasó? Se volteó todo. Pedían un ganso por un zuz, no 100 gansos, un ganso por un zuz y no encontraban. O sea, había escasez de gansos, escasez de cosecha, de todo. Sigue diciendo la Gemara Amar Rav Yosef, Zambre Gavre ve'ane Nashe, Peritzuta. Zambre Nashe ve'ane Gavre que esh baneoret. Lemainaf kamina lebetul hami kameha. Dice la Gemara, cuando los hombres cantan y las mujeres acompañan y cantan también al final, eso es obscenidad, es peritzut. Pero cuando las mujeres cantan y los hombres responden, eso es peor todavía, es como si fuese fuego en lino, que quema muy rápido. Sí que es peritzut, es obscenidad muy grave. Dicen, ¿qué importa si es un poco grave o más grave? ¿Qué importa? Dice la Gemara, porque ¿qué pasa si la comunidad, la congregación, trasgrede las dos? Uno tiene que buscar tratar de primero quitar una, después la otra. ¿Cuál es la primera que tiene que quitar? La que cantan las mujeres y responden los hombres, que eso es lo peor. Es mucho peor que cuando cantan los hombres y responden las mujeres. Sigue diciendo la Gemara, como Rabbi Yohanan Kol Shote, Be'arba Mine Zemer, Mevi Hamesh Poraniot Olam Sheneemar, Hoy Mashkimem Aboker Shecharir Dofu, Me'achareb Nefesh Ein Edlikem, Ve'aya Kinor, Ve'nevel Tov, Ve'chalil Ve'yain, Ve'nevel Tov, Ve'chalil Ve'yain, משתיהם, ואת פועל השם לא יביטו. מה כתיב אחריו? לכן גלה העמים מבלי דעת, שגורמים גלות לעולם וכבוד מתי רעב, שמביאים רעב לעולם, והמוני צריכי צמא, שגורמים לתורה שתשתכח מלומדיה, וישח אדם וישפל איש, שגורמים שפלות לשונו של הקדוש ברוך הוא, ואין איש אלא הקדוש ברוך הוא, שנאמר השם איש מלחמה, ועיני גבוהים תשפלנה, שגורמים שפלות של ישראל. Dice Rabbi Yohanan, una persona que toma vino, mientras que está escuchando música con 4 instrumentos, llegan 5 desastres, 5 tragedias al mundo. ¿Sí? ¿Por qué 5? Porque está escuchando 4 instrumentos y está tomando vino. 5. Entonces, mitad que negid mitad. ¿Y dónde lo vemos? Del versículo en Yeshaya, que acabamos de leer. Ahí está escrito que una persona que toma vino y escucha 4 instrumentos, escucha el arpa, escucha la lira, escucha el tambor, escucha la flauta, ¿sí? ¿Qué pasa? Pobrecito de él, al final de él y de la generación en ese entonces. Está escrito después en el versículo que Gilá, primero que todo va a haber exilio, después está escrito Raab, hambruna, después está escrito Tzijeach Tzamá, que va a haber
sed para la Torah, ¿sí? Que se le va a olvidar la Torah a la gente. Y 3, después está escrito que ¿qué? Vaishach Adam Vaishpal Ish. Ish se refiere a Kadosh Baruj Hu, Hashem Ish Milchama. Y se refiere que ¿qué? Que a Kadosh Baruj Hu, que están causando que a Kadosh Baruj Hu bajar a Kadosh Baruj Hu de su nivel. Y por último está escrito Ve'ene Geboim Tishpalna, que el pueblo de Israel, que siempre está por encima, también va a estar para abajo. Esas son las 5 cosas que le va a pasar al pueblo de Israel si toman vino con los instrumentos. Hay muchas opiniones que dicen que eso es nada más en Jerusalén, fuera de Jerusalén está permitido, esa es la costumbre de los sefaradim, sí, dependiendo, esa es la costumbre de recibir hoy en día. Otros dicen que esto nada más hacer fiesta por hacer fiesta, pero cuando es boda está permitido. No vamos a entrar en estos detalles ahorita. Sigue diciendo la hermana, ¿y qué le pasa a la persona que causó todo esto? Perfecto. Si se hizo esto, vienen estas 5 cosas a la generación, pero ¿qué le pasa a la persona que causó todo esto? Dice el versículo, Maket Ibajarab, la gen irjiva sheol nafsha ufa'ara pia liblihok viarad adarab amunah ushona ba. Dice además lo que pasa es que al final va al Geinom, al infierno, Barminan. Sigue, como dice el versículo, sigue siendo el versículo Mishimetu Nevim Arishonim. Mencionamos en la Mishnah que cuando se murieron los profetas primeros, se anularon los Urim Betumim, que estaban en el Hosh, en el pectoral del Kohen Gadol. Man Nevim Rishonim. ¿Quiénes son estos Nevim Rishonim? Que es de ellos cuando se murieron ya no había más Urim Betumim. Dice Rabuná, Amar Rabuná, Ze David, Shmuel Ushlomo. Se refiere a David, Shemuel y el rey Salomón. Dice la Gemara. Pero un segundo, la Gemara una observación, Rav Nachman Amar, Bime David Zinin Salik Vedim Lo Salik, Share Shal, Tzadok, Vealta Lo, Shal Leviatar, Vealta Lo, Shenemar, Vaya Leviatar, dice la Gemara, pero también el tiempo de David no siempre funcionaba el Urim Betumim. A veces funcionaba, a veces no. Como vemos que Tzadok preguntó y se le respondió, y Eviatar preguntó, ¿sí? Cuando David se escapó de Absalom, su hijo, preguntó y no le respondió Urim Betumim, por eso lo sacaron a Eviatar. Pero de todas maneras vemos que también el tiempo de David, que sí había Urim Betumim y solo se anuló después, pero también el tiempo de David no siempre servía el Urim Betumim dependiendo quién es el que preguntaba. De todas maneras, Rabuná dijo que cuando se murieron los primeros profetas, ¿a quién se refiere? David, Shemuel y Shelomo. Cuando se murieron estos 3 ya no había más Urim Betumim. Pregunta la Gemara, Mati Rababa Shemuel, Vayhi lidrosh Elohim, bimez de Jariahu hamevin birota Elohim maila beurim betumim. Dice, no me cuadra, porque respecto al reinado de Uziyahu, el rey de Yehudá, está escrito Vayhi lidrosh Elohim, y aparentemente lidrosh Elohim se refiere que fue con el Urim Betumim. Vemos que todavía había Urim Betumim, inclusive después de la muerte de Shelomo. Dice la Gemara, Lo beneviim. Dice la Gemara, cuando dice Vayhi lidrosh Elohim no se refiere que fue a preguntarle a Urim Betumim. Efectivamente ya no había Urim Betumim, sino se refiere a los profetas. Los profetas, no, pero no a los Urim Betumim. O sea que fue preguntarle a los profetas y no fue preguntarle a Urim Betumim porque no había, como dijimos antes, que después que murió Shelomo ya no había nada. Sin embargo, la Gemara pregunta nuevamente, Tashema mishechara betamikdash rishon batlu are migrash, upasku Urim Betumim, upasak melech bet David, vimlach shecha adam lomar, vayomer atrishata lahem asher lo yochelu mikodesh hakodashim adamot kohen le Urim Betumim, emor lahem, que Adán shomel lechavero ad sheyichiu metim ve'yavo Mashiach ben David. Dice la Gemara, está escrito en la Baraita, que desde el momento que se destruyó el primer templo, se destruyó el primer Betamikdash, se anularon las ciudades de los Levíim, Are Migrash, y se anularon los Urim Betumim, y pasó el reinado, y paró el reinado de la descendencia de David. Y si alguien viene y te dice, pero no me cuadra, porque está escrito que después, en los días de Ezra y Nehemías, cuando no sabíamos quién eran los Kohanim que tenían Injus, que eran Kesherim, está escrito en el versículo, no pueden venir los Kohanim hasta que le preguntemos al Urim Betumim. Vemos que inclusive después de la destrucción del primer templo, en el segundo templo, todavía había Urim Betumim. Respuesta a lo que se refiere a decir el versículo es, que es como si fuera cuando una persona le dice, sí, esto te lo voy a hacer cuando se resuciten los muertos y cuando venga el Mashiach. O sea, que no hay todavía Mashiach, y todavía no hay Tejiyat Ametim, pero cuando venga, cuando pase te lo voy a hacer. Igualmente aquí, cuando les dijo a Trishata, en Nehemías, le dijo, cuando vayan al Urim Betumim verifiquen que tienen Injus, van a comer. No es que había Urim Betumim, sino se refiere, no hay cómo hacer ahorita, no hay Urim Betumim, entonces no tengo cómo solucionar el tema del Injus de los Kohanim. Pero de todas maneras vemos aquí en la Baraita que cuando se anuló el Urim Betumim, cuando se destruyó ¿qué? El primer templo, o sea, mucho después de que se murió el rey Shelomo. Entonces no me cuadra con lo que dijimos antes. Entonces, como tu Rabuná dice que es cuando se murió David, Shemuel y Shelomo, si aquí está escrito que se anuló el Urim Betumim solo cuando se destruyó el primer templo. El amarra Rav Nachman bar Yitzchak, Man neviim rishonim leapuke michagai zecharia umalachi de achronim nimnu. Por eso viene Rav Nachman bar Yitzchak y dice otra explicación. Definitivamente fue mucho después que se anuló el Urim Betumim. ¿Cuándo es? Cuando murió, o mejor dicho, desde Haggai, Zecharia y Malachi, que eran los últimos que estaban en el Betamikdash segundo. Antes de ellos, eran todos ¿qué? Nevim Rishonim, y todavía había Urim Betumim. O sea, cuando decimos Nevim Rishonim es hasta Haggai, Zecharia y Malachi, sin incluirlos a ellos. ¿Sí? Ellos ya están fuera porque ellos fueron los últimos profetas. Dice la Gemara, sigue diciendo la Gemara de Tanur Rabbanan. ¿Cómo sabemos que
Efectivamente, Hakais de Jarei Malachi eran los últimos. Tam Rabbana Mishemetu Hakais de Jarei Malachi Nistalkar Roja Kodesh mi Israel Beafalpigen Hayu Mishtamshim Bebat Kol. Está escrito en la Baraitá que cuando murió Hakais de Jarei Malachi se anuló el Ruach HaKodesh del pueblo de Israel. ¿Sí? Y aún así, ¿sí? Aunque se anuló este nivel de profecía, aún así había un Bat Kol, pero seguimos de que ellos eran los últimos profetas. Como se ha escrito en la Baraitá, repito, Hakais de Jarei Malachi, se anuló el Ruach HaKodesh de Israel, se anuló la profecía, pero aún así había todavía algo del cielo, había una voz celestial. ¿Qué pasó? Por ejemplo, la Gemara trae dos ejemplos. Shepa Mahat, Hayum Mesubim Baliat Bet Guria Birijo, Nitna Alhem Bat Kol Min Hashanim Ve'amra, Yesh Bachem Adam Echad Sheraú Shiteshe Shechina Alav, Ela She'en Dor Rayu Lekach, Natnu Enhem Beilel Azaken, U'Shemet, Ispidu, Hei Hasid, Hei Anav, Talmido Shel Ezra. Veshuv Pa Machet, Hayum Mesubim Baliat Be'avne, Nitna Alhem Bat Kol Min Hashanim Ve'amra Lahem, Yesh Bachem Adam Echad Sheraú Shiteshe Shechina Alav, Ela She'en Dor Zakem Lekach, Natnu Enhem Beshmuel HaKatan, U'Shemet Ispidu, Hei Anav, Hei Hasid, Talmido Shel Hillel. Ve'afu Amar, V'Sham Midato, Shimol Ve'Ishmael Leharba. וחברוי לקטלה ושאר עמה לביזה והכאן סגין עתין למתה למה. ¿Sí? Dice la Gemara, pasó dos veces posterior a este momento que todavía había una voz celestial. La Gemara trae dos ejemplos. Una vez estaban en la alía de Bet Guria, en Jericó, y salió una voz celestial que dijo: hay una persona en esta generación que es apta que la presencia divina repose sobre él, pero la razón que no reposa sobre él no es por culpa de él, sino por culpa de la generación. ¿Sí? Y todo el mundo dijo: ¿a quién se refería esto? Seguramente a Hillel Azaken. Y efectivamente, cuando falleció Hillel, dijeron: lástima que perdimos a un Hasid, a una persona humilde y al alumno de Ezra. Una historia similar pasó también cuando estaban en la Aliyá en Yavne, y también salió una voz celestial que dijo que hay una persona apta que la presencia divina repose sobre él, pero no reposa porque la generación no está apta para eso. Y todo el mundo se dio cuenta que a quién se refería la persona más especial de esa generación. ¿Quién era? Shemuel HaKatan. Cuando falleció también le hicieron el esped, lo elogiaron y le dijeron: qué persona tan humilde, qué Hasid, y era alumno también de Hillel Azaken. Y él mismo, Shemuel HaKatan, dijo, en el momento de su muerte, dijo que Shimón e Ishmael morirán con espada y sus compañeros morirán con otros tipos de muertes trágicas, y el resto del pueblo van a estar despojados, y muchos sufrimientos vendrán al pueblo de Israel. Efectivamente así era. Vemos que sí había algo de Ruach HaKodesh. Entonces vemos de todas maneras que existía el concepto de que también después que murió Hakais de Jarei Malachi, que eran los últimos profetas, y de aquí vemos que efectivamente eran los últimos profetas, aún así ya no había más profecía, pero aún así había todavía una voz celestial. Sigue diciendo la Gemara: Ve'afar Rabbi Yehuda ben Baba bikshu lomar hei hasid heiranav el shitrefa sha'a she'en maspidim al ugem al. Y también sobre Rabbi Yehuda ben Baba, en su generación, cuando falleció, querían elogiarlo y decirle que era un hasid y que era una nav y que era muy especial, pero no pudieron hacerlo. ¿Por qué no cuadró? Porque ya que él fue ejecutado, su muerte fue ¿por quién? Harugem al-Hut, por el reinado. Y la halajá es que no se hace esped, no se elogia cuando una persona muere por el rey, por miedo del rey. ¿Sí? Seguimos, sigue diciendo la Gemara: Mishechara Betamikdash Batel Shamir Bejule. Mencionamos en la Mishnah que desde que se destruyó el Betamikdash se anuló el Shamir. ¿Qué es el Shamir? Dice la Gemara: Tanu Rabbanan Shamir Shebo Banav Shelomo et Betamikdash Sheneemar Vavai de Ibanoto Even Shelema Masan Ibna Devarim Kichtavam. Diré Rabbi Yehuda. Dice la Gemara, el Shamir, ¿quién era? El Shamir es el gusano, según la opinión de Rabbi Yehuda, que con él construyó Shelomo el Betamikdash. Eso cortaba las piedras, ¿sí? Y así las sacó del monte, como está escrito en el versículo, que efectivamente no se usaba para cortar las piedras, no se usaba ningún utensilio, ningún instrumento metálico, porque ¿qué se usaba? ¿Qué se usaba en vez? Este gusano. Así opina Rabbi Yehuda. Sin embargo, Rabbi Nehemia discute: hermano Rabbi Nehemia, no señor, vejeshar lo marquen, vealo cuarna de marcol, elea banim y carot vegomer megorarot bamegara. Im que matan mundo mar, nishma bait vibanoto, sheamat kimi bachutz, machnit bibifni. Dice Rabbi Nehemia: no señor, no puede ser que no usaban instrumentos metálicos, porque está escrito en otro versículo que efectivamente las piedras que se usaron para el Betamikdash fueron cortadas y preparadas con un utensilio metálico. Entonces, ¿qué es lo que está escrito en el primer versículo que mencionamos en Melahim, que mencionamos antes, de que no se escuchó ningún utensilio de metal? Dice: no se escuchó ningún utensilio de metal que se usaba en el Betamikdash dentro, pero afuera sí se escuchaba, porque usaban instrumento metálico afuera, y una vez ya tenían cortado lo traían para adentro. Dice Rebbi, Nirim divir Rabbi Yehuda be'avnei Mikdash, Rabbi Nehemia be'avnei Beto. Dice Rebbi algo medio entre las dos opiniones. Me late lo que dijo Rabbi Yehuda, que Shelomo no usó los utensilios de metales para las piedras respecto al Betamikdash, para las piedras del Betamikdash, y lo que dice Rabbi Nehemia, que sí usó instrumentos de metales para piedras, servía las piedras de la casa de
el mismo Shelomo, no el Betamigdash. O sea, para el Betamigdash no se usó metales, así dice Rebbi, y para la casa propia de Shelomo sí usó metales. Rabbi Nehemia, Shamir le Mayata. Dice, bueno, según Rabbi Yudá entiendo para qué se necesitaba el Shamir, el gusano, para cortar las piedras porque no se usaba metal, pero según la segunda opinión que se usaba metal, ¿para qué necesita el Shamir? Mi Be'elech de Tania, Avanim alalu. אין כותבים אותם בדיו משום שנאמר פיתוחי חותם והם מסרטים עליהם בהזמר משום שנאמר במילואותם אלא כותב עליהם בדיו ומראה להם שמיר מבחוץ והן נבקעות מאליהם כתאנה זו שנבקעת בימות החמה ואינה חסרה כלום וכבקעה זו שנבקעת בימות הגשמים ואינה חסרה כלום. Dice la Gemara, se necesita el shamir, según también según la opinión de la Minjama, para lo siguiente, para las piedras que estaban en el efod y en el hosh, en el pectoral del Cohen Gadol, que se escribían los nombres de las tribus ahí. Pero hay un problema, no se puede escribir con tinta porque está escrito que tiene pituje jotam, tiene que estar grabada, no con tinta. Por otro lado, no puede estar grabada porque cuando grabas tú algo sobre un metal o sobre una piedra, haces que falte parte de la misma piedra y está escrito bemiluotam, tiene que estar completa. Entonces, ¿qué haces? Con tinta no es suficiente y grabarla no puedes, ¿por qué? Porque estás que estás quitando parte y tiene que estar completa. Entonces, ¿qué haces en este caso? Agarraban, le ponían una tinta y ponían el shamir enfrente. Y el shamir, ¿qué hacía? Cortaba, dividía la piedra en esa tinta, sin sacar parte de la misma piedra, ¿sí? Y así el Shamir se encargaba de hacer los nombres de las piedras del pectoral del Cohen, sin que quite, sino nada más dividiendo un poquito, craqueando un poquito la piedra, sin quitar parte de la misma piedra. Así se cumplían los dos versículos. Estaba grabado, pero no estaba faltando parte de la piedra. Y para eso se usaba el Shamir, según la opinión de Rabbi Nehemia, que para las piedras, según Rabbi Nehemia, se usaba el metal. Sigue diciendo la Gemara Tanura Baran Shamir ze beriato que seorao mishesh de bereshit nivra ben kol davar kashe yachol lamod bifanav bame meshamerim oto korchim oto besfogim shel tzemer umanichim oto beitne shel avar meleasu beseorim. Dice la Gemara, trae una baraita, este Shamir es del tamaño, para que tenga un gusano que puede cortar cosas muchísimo, ¿sí? Muy fuertes. Pero ¿de qué tamaño es? De la medida de un grano de cebada. Y fue creado desde la creación del mundo, mishesh de bereshit. ¿Sí? Y no existe algo que no puede cortar, ¿sí? Dicen, si no existe algo que lo puede cortar, ¿dónde lo guardaban? En cualquier cajita que lo guardaban, cortaba la cajita y salía, se escapaba. Dice la Gemara, no, lo cubrían con cosas suaves, como lana, y lo colocaban dentro de un tubo que está lleno también de cosas de cebadas, que son cosas suaves, y cosas suaves no podía cortar por la misma suavidad. Lo que puede cortar es cosas duras, pero cosas suaves no podía cortar. Sigue diciendo la Gemara, Amar Rabbi Mishechar Migdash Rishon batla shira pranda usuchit levana. Taen amiach Mishechar Migdash Rishon batla shira pranda usuchit levana berechev barzel veyesh omrim af yain karu shava misenir hadome leigule de Dice Rabbi Ami, desde que se destruyó el primer templo se anuló un tipo, ya no se encontraba, no es que se anuló, pero no se encontraba tan fácil un tipo de cera especial que había y un tipo de vidrio blanco que había, no se encontraba tan fácil. Y efectivamente así está escrito también en la Baraitá, y aumenta en la Baraitá que también Rejev Barzel, que era como un carro, unas ruedas, un carrusel, una carroza de metal, también no se encontraba tanto. Hay unos que dicen que inclusive el vino de gelatinoso, así como que gelatina, que venía de Senir, tampoco que parecía una torta de higos prensada, tampoco se encontraba. Sigue diciendo la Gemara Benofetzufim. Mencionamos que también de que se destruyó el Betamigdash se anuló el Nofetzufim. ¿Qué es Nofetzufim? Pregunta la Gemara. May Nofetzufim. Amar Rab Solet Shetzafa al Gavé Napa. ודומה לעיסה שנרשה בדבש ושמן. ולוי אמר, שתי כיכרות הנדבקות בתנור, וטובחות ובאות עד שמגיעות זו לזו. רבי יהושע בן לוי אמר, זה דבש שווה מן הצופים. Tres opiniones que es nofetzufim. Una es que se refiere a harina de trigo, pero una harina de trigo muy especial, que tenía mucha grasa natural, que cuando las cernías, se quedaban las cernidas en el tamiz, se quedaba todo pegado. ¿Por qué? Porque tenía tanta riqueza, tanta verajá, eso era nofetzufim. Parecía que ya estaba mezclada con aceite y con miel, y no estaba. Y eso fue lo que se anuló. Esa es la primera opinión, la dice Rab. Levi dice que se refiere a Nofetzufim, cuando horneaban dos panes en el horno, lo ponían uno del lado derecho, otro del lado lateral izquierdo, y se pegaban a las paredes, y después tanta verajá de bendición que había, que se inflaba el pan, se crecía hasta que se pegaban los dos panes en la mitad del horno, se tocaban los dos panes. Esa es la verajá que había, eso es Nofetzufim. Y Rabbi Yoshua dice que se refiere a miel que venía de un lugar llamado tzofim, que era una miel muy especial. ¿Y cómo sabemos que efectivamente una miel que viene de un monte, mejor dicho, un lugar tzofim se refiere a un monte, no a un lugar, de un monte muy alto? ¿Cómo sabemos que una miel que llega a ese monte muy alto es una miel especial? Mai mashma que metargem Rav Sheshat. El versículo que habla que los emorí bajaron del monte, ¿sí? Lo traduce como las abejas, ¿sí? Lo traduce el Targum. Rav Sheshat lo traduce, que se refiere que es como si fuera que las abejas también bajaron del monte. ¿Por qué tienen que bajar del monte? Dime que es como las abejas que pelearon abajo.
Pero ¿por qué que bajaron las abejas del monte? Significa que el lugar perfecto de las abejas para sacar miel es ¿dónde? En el monte, arriba. Esa es la mejor miel y esa es la miel según la opinión de Rabbi Yoshua ben Levi, que se llamaba Nofet Tzufim, una miel de Tzufim de los montes altos. Seguimos un poco más. Tran hatam kol hanitzok taor chutz midefash zifim ve'atzapijim. Dice la Gemara, hay una halajá interesante. Cuando hay algo impuro, escuchen bien esto, hay algo impuro que toca algo puro, ¿qué pasa? Lo puro se convierte impuro, ¿correcto? El puro se convierte impuro. El puro se convierte impuro. Si escuchen bien, tengo algo puro y toca algo impuro, lo puro se convierte impuro, ¿correcto? ¿Qué pasa si yo vierto algo de arriba, un líquido de arriba, para abajo? Sí, para un líquido que hay abajo, el líquido de abajo está impuro. Entonces, cuando estoy virtiendo, ese mismo chorro, no sé cómo lo queremos llamar, ese chorrito, causa que está conectando lo de abajo con lo de arriba. Entonces debería ser que lo de arriba se vuelva impuro. La halajá es que no se vuelva impuro. Nitzok no hipur. Pero cuando es una miel zifim y tzapijim, que son tipos de mieles muy espesas, eso sí lo vemos como que de tal manera que cuando paras de vertir, como que se viene el chorro que ya salió, se viene para atrás de vuelta, eso sí es como si fuera una conexión y también vuelve a lo de arriba impuro. Dice la Gemara, Mai zifim, Amar Rabbi Yohanan, de Bashem es zifim bo. ¿Qué es zifim? ¿Qué es esta miel zifim? Es una miel tan buena, tan espesa, que la gente la falsifica. ¿Qué significa la falsifica? Cuando la vende, no la vende sola, la mezcla un poquito con agua y un poquito con vino, porque tienes todavía para aumentar más porque es una miel muy buena. Esa es primera explicación. Resh Lakish dice, Resh Lakish Amar, al Sheme como que Ichtiv Zif Batenem Ubalot. Sin embargo, Resh Lakish dice que se llama Zifim porque viene de un lugar que se llama ¿qué? Que se llama Zif. O sea, no es por algo específico, sino porque se viene de un lugar también. Es muy buena la miel, obviamente, pero se llama Zifim, no porque Mezaifim, no porque falsifican, no porque aumentan, sino porque viene de un lugar que se llama Zif. Que se va a dar a Omer, Beboa Zifim, Bemerul Shaul, Lo David Gomer, Mai Zifim, Amar Rabbi Yohanan, Ben Adam Mezaifim, Divrem, Rabbi Elazar Omer, Al Shem Mekomam, que Dichtiv Zif Batenem Ubalot. Una discusión similar también tenemos respecto al versículo en Teilim, el capítulo 54. Está escrito, Beboa Zifim, Vayomerul Shaul. Vinieron los Zifim y le dijeron a Shaul, ¿por qué esas personas se llamaban Zifim? Primera opinión, Rabbi Yohanan dicen porque eran personas que mentían, falsificaban, Mezaifim. Sin embargo, la segunda opinión, Rabbi Elazar dice, como similar a la segunda opinión anterior, que no falsificaban Zifim porque venían de un lugar que se llamaba ¿qué? Zif, como dice el versículo, Zif Batelem Ubealot. Baruch Adonai Leolam, amén ve amén.